presencia en este espacio. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas tardes, gracias a ti. Qué gusto saludarle, senador. Pues ya veía yo en su Twitter una amplia exposición sobre por qué podemos tener calma la ciudadanía respecto a la administración de estos recursos desde el gobierno central y no a través de figuras que no necesariamente están obligadas a la transparencia. Si le parece, le paso voz para que nos explique esta decisión de la bancada de Morena. Sí, muchas gracias. Mira, se está haciendo una reforma que se origina en una iniciativa de diputados de Morena, avalada por el gobierno federal. Se busca reorganizar el gasto, terminar con esta idea de fragmentación del gasto. En el periodo neoliberal, lo que se hizo fue fragmentar el gasto al máximo posible para evitar que el Estado pudiera conducir el gasto público para el desarrollo nacional. Ahora se está reorganizando el gasto para que pueda haber un gasto sobre la base de una estrategia de desarrollo. Por eso es tan importante este conjunto de reformas que se acaban de hacer en materia de fideicomisos. Los fideicomisos son instrumentos que pueden ser útiles, pero el abuso de esta figura lo que va haciendo es que se pierda el sentido original para el cual se estaban usando. Entonces, se realizan transferencias a beneficiarios de determinados programas a través de fideicomisos. Esto no es necesario. Se pueden hacer directamente. El gobierno, a través de las unidades administrativas correspondientes, puede hacer las asignaciones, las transferencias directamente. Y el fideicomiso tiene, además, otros problemas, porque no tiene la lógica de revisión anual de los recursos, porque puede mantener recursos guardados por años sin usarlos, o sea, aunque no se necesiten, porque se escapa a auditorías y evaluaciones que se realizan a las unidades regulares de gasto, porque implica más gastos a los bancos y sobre todo, que es la gran preocupación del gobierno, porque permite un uso discrecional de los recursos y los comités que administran los recursos en los fideicomisos pueden emplearlos como quieran. Así, hay algunos beneficiarios, ya se dijo hoy en la mañana, algún ejemplo de algún fideicomiso donde el 1% de los beneficiarios se llevan el 40% de los recursos depositados en un fideicomiso. Entonces, todo eso tiene que terminar porque ahí hay muchas injusticias, hay muchas inequidades, no necesariamente corrupción, pero sí inequidades, pero también, además de eso, corrupción. Entonces, esto va a cambiar, tiene que cambiar, y el gobierno seguirá haciendo las transferencias. Nosotros estaremos vigilantes de que así sea. Transferencias a deportistas, científicos, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, braceros, etcétera. Todos estos grupos sociales que venían siendo beneficiados de alguna manera por los fideicomisos, pero ahora este beneficio se hará de manera más objetiva, más honesta y más equitativa. Ese es el objetivo. No son indispensables los fideicomisos para hacer transferencias. Eso es falso. Quien lo diga miente. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las transferencias directamente. En la mayoría de los programas a través de los cuales se hacen transferencias a beneficiarios, esto se realiza de manera directa, tanto en lo social, ahí están por ejemplo las becas que se entregan a estudiantes de diversos niveles, se hace una transferencia directa por parte de la Secretaría de Educación Pública sin recurrir a ningún fideicomiso, como también en los altos niveles de la investigación, por ejemplo, ahí está el Sistema Nacional de Investigadores, a quienes se les realizan pagos directos sin pasar por un fideicomiso. Entonces, no se terminan estos beneficios, lo que se termina es una forma de administrar mal estos beneficios.
Me atrevo a decir, senador, que quizá una de las dudas que preocupaba a la gente, o bueno, uno de los reclamos que se había hecho por parte de manifestantes era que no se había hecho una revisión uno por uno, pero con lo expuesto en la mañana, y recupero un dato, por ejemplo, ¿no? 44% del total del dinero que operó con ACIT el sexenio pasado, el de Peña, fue para innovación científica a través de fideicomisos, pero en realidad eran Monsanto, Coca-Cola, etcétera, ¿no? Quizás si hubiéramos sabido esto, hubiera habido protestas mucho antes, ¿no? El tema es esto que dice, había mucha discrecionalidad. Entonces, sabiendo, digamos, que sí ya hay un estudio, que sí ya se han examinado estos casos, donde sí hayan encontrado que es urgente que no haya, digamos, un freno a los recursos, decía usted, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, ¿cómo se va a hacer para que no haya una interrupción? Digamos, operativamente desaparece el fideicomiso, regresa a las arcas y en lo que se asigna a estas personas, ¿cómo se hará para que no se descuide nadie o ninguna ni ningún beneficiario? Desde ahora que se revise el presupuesto, la Cámara de Diputados tiene que reasignar esos recursos. En lugar de depositarse los fideicomisos, se asigna a una unidad de gasto de alguna secretaría. Entonces, el recurso puede estar, por ejemplo, tratándose de temas de derechos humanos, en alguna unidad de gasto de la Secretaría de Gobernación, por poner un ejemplo. Y así se hará con cada uno de los recursos. Esto lo decidirá la Secretaría de Hacienda con la Cámara de Diputados. Es la Secretaría de Hacienda quien elabora el proyecto de presupuesto y quien está vigilante de su procesamiento y final aprobación, y es la Cámara de Diputados la que aprueba finalmente el presupuesto. Dice usted en sus redes sociales, senador, que tiene confianza, digamos, en esta administración porque ha dado prueba de que efectivamente ayuda a quienes lo necesitan. Pone usted como ejemplo que se cobra impuestos a los más ricos. ¿Le preocuparía que si en algún momento hay un cambio de administración, entonces otra vez se desproteja a ciertos grupos quitando esta figura, o va a haber suficientes candados en la asignación de presupuestos para que no suceda? Bueno, siempre hay preocupación de que lleguen al gobierno grupos muy conservadores que sean ajenos a los beneficios sociales. Ese es siempre un riesgo. Y quien debe decidir que esto no suceda, pues es el electorado, sobre la base de su conciencia cívica. Ahora bien, esas cosas no se decretan, esas son de carácter político. Lo que podemos hacer en el terreno legislativo es asegurar al máximo generando derechos. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, ahora con la pensión de adultos mayores. Era un programa, existía en el sexenio pasado, en este sexenio se duplica el monto y se hace universal, o sea, para todos y todos los adultos mayores, y además se incorpora como derecho a la Constitución. Al estar incorporado como un derecho, la Cámara de Diputados no tiene de otra más que aprobar los recursos para ese programa. Ese es un ejemplo de cómo se puede garantizar. Habrá que ver caso por caso para poner los mayores candados legislativos y evitar que esos recursos se puedan perder. Perfecto. Senador Martí Batres, muchísimas gracias por su tiempo, más sabiendo que no han dormido mucho por allá. No hemos sus dormido colegas mucho. En la Cámara. No hemos pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho la claridad con que nos explica. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa. Un abrazo y saludos al auditorio. Claro que sí, igualmente.